Bueno, vamos a analizar el siguiente ejercicio de ciclometría y bueno, nos dice que un flujo de aire que ha sido utilizado para algún tipo de proceso de secado contiene 12 kilogramos de agua por hora, nos da el contenido de agua que tiene. Y dice que está a una temperatura de 35, ya que no especifica, es una temperatura de bulbo seco, de la temperatura que se puede medir comúnmente ambientalmente, etcétera. Y bueno, la temperatura de bulbo húmedo, que generalmente es la que nos marca un proceso adiabático o enfriamiento adiabático sin pérdida de calor, y nos dice que calculemos la diferencia en la cantidad de contenido de agua en kilogramos si se lo satura adiabáticamente respecto a si se lo satura presión constante. Vamos a ver y a pasar a resolverlo en las cartas. Bueno, este ejercicio es netamente para aprender a leer las cartas ciclométricas, pero bueno, vamos a ver lo que nos decía que tenía una temperatura. Ya cuando no especifica y solo dice temperatura, es la temperatura común, la que podemos medir ambientalmente, hemos explicado en materia de ciclometría. Y pues es la temperatura de bulbo seco, 35 grados centígrados, que se ubican en esto. Vamos a trazar la línea correspondiente para poder ubicarnos. Aquí están los 35 grados aproximadamente, 35 grados centígrados aproximadamente, y nos decía que tenía una temperatura de bulbo húmedo, la cual ese aire nos dice que es de 18 grados centígrados. Entonces vamos a ver, temperatura de bulbo húmedo son las del proceso adiabático y aproximadamente estarían por aquí. Siguiendo la línea del proceso adiabático, tendríamos lo siguiente. Aquí están los 18 grados y seguimos la línea. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que calculemos la diferencia si se lo enfría adiabáticamente a que si se lo enfría a presión constante. Bueno, vamos a explicar el primer camino. Vamos a hacerle el primer camino de presión a presión constante, que es el siguiente. Bueno, partimos desde el punto donde se ubican las condiciones y lo enfriamos adiabáticamente. Vemos como la temperatura va descendiendo hasta llegar a saturación. Una vez llegado a saturación, vemos que la humedad alcanzada por este aire va a ser de 13 kilogramos de agua sobre 1000 kilogramos de aire seco. Ahora, presión constante, este es adiabático. Un proceso adiabático sigue en la temperatura de bulbo húmedo, ¿verdad? A presión que no tiene pérdidas de calor, etcétera. Es un sistema que se considera de esa manera. Ahora, presión constante. Como es la presión constante, seguimos las líneas de puntos de rocío, desde el punto que estamos ubicados hasta la saturación. Pero al ser la misma, la temperatura del rocío era una presión constante, va a tener la misma cantidad. Si vemos cómo se enfría, va a tener la misma cantidad de humedad, que va a ser los 6 kilogramos de agua sobre 1000 kilogramos de aire seco. Entonces pasamos a resolverlo. Bueno, en el proceso adiabático obtuvimos lo siguiente. Proceso adiabático. Obtuvimos la siguiente humedad relativa. Bueno, en el proceso adiabático obtuvimos la siguiente humedad absoluta o la humedad específica. Obtuvimos que tenemos una humedad de 13 kilogramos sobre 1000 kilogramos de aire seco. De agua, de vapor de agua, sobre 1000 kilogramos de aire seco. En el caso del enfriamiento a presión constante, obtuvimos que es 6 kilogramos de agua sobre 1000 kilogramos de aire seco. Con estos datos podemos saber que inicialmente en nuestro punto inicial el aire se encontraba con 12 kilogramos de agua, ¿verdad? Kilogramos de agua por hora. Entonces con eso podemos sacar inicialmente el aire seco, que sabemos que el aire seco es el único que se va a mantener constante en todos los procesos. Lo único que va a variar es el contenido de agua que este contiene, valga la redundancia. Entonces
Vamos a sacar el aire cuando estábamos inicialmente en el punto 1 que explicamos en las cartas, y luego se lo pasó a enfriar. Cuando estaba en el punto 1 tenía los 6 kilogramos de agua sobre 1000 kilogramos seco. Entonces con eso sacamos el aire seco. 12 kilogramos de agua por 1000 kilogramos de aire seco. Todo eso le dividimos para los 6 kilogramos de agua, teniendo un resultado de aire seco de... Aquí vamos a obtener el resultado de 2000 kilogramos. 2000 kilogramos de aire seco. Entonces, como sabemos que el contenido de humedad a presión constante, como vimos en la carta psicrométrica, va a tener el mismo contenido de humedad, es decir, va a tener lo mismo 12 kilogramos de agua. Si lo queremos ver, podemos multiplicar por los 2000 kilogramos de aire seco y me va a dar los 12 kilogramos de agua. Y bueno, a presión, cuando tenemos el enfriamiento adiabático, vamos a multiplicar los 13 kilogramos de agua sobre 1000 por kilogramos de aire seco por los 2000 kilogramos de aire seco, que es de los que van a estar en el proceso y se van a mantener constante, ya que únicamente va a variar el contenido de agua, como se ha explicado, obteniendo un valor de 26 kilogramos de agua. Con eso nos preguntaba cuál es la diferencia. Entonces la diferencia se va a dar que en el proceso adiabático, contenido de agua, ¿no es cierto? La diferencia del contenido de agua menos el proceso a presión constante del contenido de agua. Y esto va a ser a 26 menos 12, teniendo un valor de 14 kilogramos de agua. Y fin del ejercicio así de sencillo.